Cuando la Tierra sacude a un país, también pone a prueba la capacidad del mundo para responder, y en el caso de Venezuela, esa respuesta no se hizo esperar. Más de 147 naciones y una treintena de organismos internacionales activaron una red de cooperación que hoy sigue salvando vidas y acompañando la recuperación de las comunidades afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio. Rescatistas, médicos, psicólogos, bomberos y voluntarios cruzaron fronteras para trabajar hombro a hombro con miles de venezolanos en labores de búsqueda y asistencia. A ellos se suman hospitales de campaña, toneladas de alimentos, medicamentos, plantas potabilizadoras, equipos de emergencia y ayuda económica procedente de América, Europa, Asia y Asia Occidental. Pero detrás de cada avión que aterriza y de cada buque que llega a puerto, hay algo aún más valioso: la decisión de miles de personas de tender una mano sin preguntar de dónde viene quien la necesita. Hoy conoceremos cómo esa solidaridad internacional no solo está acelerando la recuperación de Venezuela, sino que también recuerda que, cuando la humanidad actúa unida, la cooperación entre los pueblos puede convertirse en la fuerza más poderosa para vencer la adversidad. La respuesta internacional no se ha detenido. A medida que avanzan las labores de rescate, Venezuela continúa recibiendo cooperación humanitaria de gobiernos, organizaciones multilaterales y pueblos solidarios. México sostiene un contingente permanente de rescatistas y envía nuevos cargamentos de ayuda. China aporta más de 80 toneladas de suministros y anuncia un paquete adicional para la recuperación. España instala un hospital de campaña mientras organizaciones británicas recaudan millones para atender a las comunidades afectadas. En total, 147 países y más de 30 organismos internacionales respaldan la emergencia, demostrando que la cooperación y la solidaridad siguen siendo herramientas fundamentales para salvar vidas y acelerar la reconstrucción. Mientras Venezuela enfrenta una de las mayores emergencias de su historia reciente, la solidaridad internacional continúa creciendo. La ayuda humanitaria no se detiene. 147 países y más de 30 organismos internacionales han articulado una amplia red de cooperación para respaldar las labores de rescate, la atención médica y la recuperación de las zonas más afectadas. Una respuesta que trasciende fronteras y confirma que, ante una tragedia de esta magnitud, la acción colectiva sigue siendo el recurso más valioso para proteger vidas. El apoyo llega desde todos los continentes. México mantiene en territorio venezolano un contingente de 300 rescatistas, médicos, psicólogos y especialistas, además de enviar 2 buques con más de 2.000 metros cúbicos de agua, medicamentos, alimentos e insumos esenciales. China, por su parte, ya hizo arribar más de 80 toneladas de ayuda de emergencia, entre plantas potabilizadoras, generadores eléctricos, tiendas de campaña y mantas, al tiempo que anunció nuevos cargamentos para acompañar la fase de recuperación. Un sonido tenue, una señal. La brigada de los topos aztecas de México está ahí en Caraballeda. Son los últimos hálitos de posible vida. Las esperanzas no se agotan, aunque el tiempo se acaba. Por eso la tecnología resulta imprescindible. Esa tecnología nos permite llegar más lejos en menos tiempo y poder determinar incluso víctimas atrapadas con los menores sonidos que puedan ejecutar. Nosotros los podemos leer y saber si hay vida, no hay vida, dónde están, a qué distancia, arriba, abajo, en medio, y poder hacer modelos matemáticos incluso o de inteligencia artificial para saber si esos ruidos que escuchamos corresponden a la vida humana o son descartables de la vida humana, que pueden ser viciados por algunas otras cosas. Latidos cardíacos e incluso parpadeos son algunos de los sonidos que pueden detectar y clasificar con la tecnología ultrasónica. Y después se realiza ya con la parte de inteligencia artificial y con algoritmos ese tipo de estudio para determinar si eso no es, si es sonido de fondo, determinar varios errores que se puede suceder al momento. Pero una cosa es detectar posible vida y otra, comenzar los trabajos de búsqueda bajo toneladas de escombros. Los topos no están solos. Al llamado respondieron ellos, la fuerza de rescate del gobierno vietnamita.
Nuestro gobierno decidió que mandaran una delegación compuesta con 124 rescatistas de nuestro país, que componen del Ministerio de la FA y Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, contando como 120 rescatistas para apoyar al pueblo venezolano. Desde el momento llegamos aquí realizando el plan de realizando en escenarios, buscando las víctimas y tratar de sacando las víctimas muertas y vivas lo que podemos. La barrera del idioma parece diluirse a pesar de la evidente dificultad del vietnamita. La alianza colaborativa con los topos aztecas avanza en esta indagación y en las que puedan seguir, porque la búsqueda de vidas cada vez más difícil sigue siendo la primera meta. Y cuando llegamos aquí, según información de la delegación de mexicanos, diciendo que en 4 pisos que tienen un señal vivo, así que nosotros realizamos tantas actividades, mandamos colegas para llevar la máquina también y con los perros operativos para ubicar y detectar la señal vivos. La combinación entre la tecnología y la experiencia directa permiten acortar la angustia de familiares en una acción rápida. Aquí se descartan esas señales, pero su labor seguirá en toda La Guaira y como pocas brigadas, la de Vietnam también extrae cuerpos sin vida. Es lo que queremos, porque sabemos que ya están muertos, pero siempre tratamos de extraer el cuerpo completo para entregar a la familiar, para que quitar un poquito el dolor de familiares por el fallecimiento de estos familiares. Esa es la idea. Un proceso difícil y doloroso, pero que en el esfuerzo de ellos ofrece algo de paz para que las familias hagan el duelo. Los vietnamitas no se irán de Venezuela y sus perros tampoco. Nosotros estamos aquí hasta que Venezuela todavía que nos necesite. En medio de la mayor tragedia que enfrenta el país, la solidaridad internacional también entrega esa luz de esperanza. Ítalo Retamal y Paola Dragnik, Telesur, La Guaira. La respuesta internacional también fortalece la atención sanitaria. España desplegó un hospital de campaña equipado con urgencias, laboratorio, radiología, farmacia y servicios de salud mental para atender gratuitamente a la población afectada. Al mismo tiempo, brigadas especializadas de América, Europa, Asia y Asia Occidental trabajan junto a miles de rescatistas venezolanos en la búsqueda de sobrevivientes, la remoción de escombros y la asistencia a las familias que permanecen en refugios temporales. Es algo que nadie de ustedes esperaba. Sé que muchos han perdido a seres queridos, que muchos están en los hospitales y que se aferran a Dios, porque mañana será un nuevo día. Si Dios quiere, van a lograr superar esto. Nosotros desde Cabo Verde queremos decir que nuestros corazones están con ustedes y nuestras oraciones también. El mensaje para el pueblo de Venezuela es el siguiente: tengan resiliencia, tengan esperanza, tengan fe y trabajen también para reconstruir. Lamentablemente, lo que ha ocurrido no se puede cambiar. No podemos volver atrás, pero así es la vida. Queremos enviar un abrazo de consuelo y decir que el pueblo caboverdiano está con el pueblo venezolano. Es una situación muy difícil. La estoy siguiendo por las noticias y es muy triste lo que está pasando. Este es realmente un mensaje de apoyo, con la esperanza de que todo mejore, porque creo que Dios ayuda a quien lo necesita y ustedes ciertamente lo necesitan en este momento. Desde Cabo Verde y desde todo el mundo, incluido Portugal, estamos enviando apoyo y deseando que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible. Deseo mucha fuerza, una pronta recuperación a los heridos y consuelo a quienes han perdido a sus familiares. El pueblo caboverdiano está con el pueblo venezolano. A la cooperación gubernamental se suma la movilización de organizaciones humanitarias y de miles de ciudadanos alrededor del mundo. Solo en el Reino Unido, la campaña impulsada por el Comité de Emergencia para Desastres superó los $13 millones en apenas 5 días para financiar refugios, agua potable, alimentos y atención médica.
En medio de la emergencia, cada brigada, donación y gesto de solidaridad reafirman que la ayuda internacional sigue siendo una herramienta indispensable para salvar vidas y acompañar la reconstrucción del país bolivariano. La respuesta humanitaria no solo se mide en las más de 80 toneladas de insumos enviadas por China a Venezuela, en los buques cargados de ayuda despachados por México, en las decenas de toneladas remitidas por Uruguay o en los millones de dólares recaudados por organizaciones humanitarias. Su verdadera dimensión está en la capacidad de los pueblos para cooperar cuando la vida está en riesgo. Médicos, rescatistas, bomberos, psicólogos, brigadas caninas y voluntarios de más de 147 países han demostrado que la solidaridad internacional no es un discurso, es una acción concreta que salva vidas y acelera la recuperación de comunidades enteras. En esta ocasión conoceremos la historia de Hernán Gil Flores, el hombre que permaneció 8 días bajo los escombros hasta ser rescatado en una operación conjunta entre equipos venezolanos y costarricenses. También analizaremos el reconocimiento otorgado a los rescatistas nacionales e internacionales y cómo, en medio de la adversidad, la cooperación entre los pueblos termina convirtiéndose en el rostro más humano de las migraciones. Las toneladas de ayuda cuentan una parte de la historia, la otra se escribe entre los escombros, donde la colaboración internacional adquiere rostro y nombre. Cada vida rescatada es el resultado de una cadena de solidaridad que une a rescatistas, médicos, voluntarios y comunidades de distintos países. Así ocurrió con Hernán Gil Flores, cuya localización y rescate fue posible gracias al trabajo coordinado entre equipos venezolanos y costarricenses. Una historia que demuestra que, cuando la vida depende de cada minuto, las fronteras dejan de existir. Víctima del terremoto. Repito, nuestro personal de rescate ha logrado liberar a Hernán Gil en Venezuela, víctima del terremoto. Fueron 114 horas de arduo y delicado trabajo. La Cruz Roja de Costa Rica realizó el primer contacto. El equipo de bomberos USAR de Chile lideró la operación técnica en una acción coordinada con equipos de distintos países. Nani, fala conmigo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A dónde estás? ¿Alcanza a llegar la luz de aquí arriba? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Yo pensé que me tiene mal la espalda. Hernán, necesito que mires un poco hacia la cámara. Lo pedí a Dios porque mi familia, mis hijos, es algo indescriptible, de verdad. Pero ven, aquí estoy, Dios me escuchó y no fue fácil, pero aquí estoy. Esa tarde del 24 de junio, la tierra empezó a temblar. Hernán estaba en su turno como guardia de seguridad. Y ahí ya todo era negro, ya todo estaba oscuro, ya todo no era nada fácil. Yo quería como morir porque vi el edificio totalmente derrumbado. Yo dije, él está allá adentro. Seguramente pasó lo que no queríamos que pasara. Bueno, muchas cosas vinieron a mi mente. Gus Vilmar pernoctó afuera de la edificación desplomada sin dudarlo. Eran 140 toneladas las que sepultaban cualquier posibilidad de vida, menos la esperanza. Con las ayudas, había muchas personas, voluntarios ayudando con comidita a todas las personas que estaban por allá alrededor buscando a sus familiares. En las entrañas de los escombros retorcidos y en total oscuridad, Hernán comenzó a sentir que lo buscaban. Fue un sonido, sí. Ellos estaban como
se escuchaban taladros, como que se estuvieran taladrando, como que se estuvieran removiendo escombros, pero a lo lejos, yo lo que hacía era gritar y pedir auxilio, auxilio, auxilio. Nunca dejé de pedir auxilio. Y siempre, o sea, y mantuve la calma, porque eso también fue un factor muy importante, que mantenerme en calma, pues no perder la cordura en ese momento, porque de verdad el espacio era muy chiquitico, entonces, wow, no fue fácil. La confirmación a viva voz y el compromiso de más de 100 rescatistas fue incansable. Es una situación compleja y como situación compleja vamos a requerir varias fuerzas de tarea aquí por el bienestar de esa persona. Contesta fuerte, se escucha muy fuerte y entonces con la ayuda de todos esa persona va a salir. Piedra a piedra, un movimiento en falso podría derrumbar aún más la precaria estabilidad de los escombros. En un momento me hace un llamado, un rescatista, y yo estaba en una esquina, y en esa esquina estaba un hueco donde yo podía expulsarme un poquito y agarrar aire. Bueno, yo escuché una voz de uno de los rescatistas y me tomó mis datos, como me llamaba, mis datos de Hernán Alberto Gil Flores. Y ahí empezamos a tener contacto ahí empezaron a buscarme, porque ellos me preguntaban si estaba arriba o estaba abajo o estaba en los lados. Afuera, oraciones, rezos y vigilia. Los medios de comunicación transmitiendo día y noche para registrar el momento exacto en el que Hernán emergía de las profundidades tras 8 días sepultado. Usted tranquila, que así sea, que tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, de ahí lo vamos a sacar. Tenga fe, señora. Bueno, hicieron muchísimas cosas ahí, unos soportes de madera muy buenos para reforzar allí, para que no se viniera en los escombros mientras ellos estuvieran haciendo el trabajo. Me cuenta él, que hicieron unos túneles también, para hacer más fácil la salida de él, también por la forma como él había caído allí y duró muchos días así. Hernán repasa cada segundo. La hidratación que pudieron suministrarle fue clave. Recuperó algo de fuerzas y entonces, con la estructura para el rescate, él también tuvo que maniobrar. Espectacular. Porque cuando a la salida fue un poco compleja, porque ya a la salida los pies me habían quedado dentro de la silla como estaba, pero como que me estaba hundiendo y me sentía tan impotente de no poder salir, de no poderme expulsar, y ellos estaban ahí. Yo los tenía como aquí, sí, ellos me decían, tú puedes, Hernán, tú puedes, por tus hijos, por mis hijos. Uy, una alegría, mis hijos gritaban de alegría y mamá, mi papá está vivo, decía el niño. Mi papá está vivo, yo te lo dije que no lloraras porque mi papá está vivo. La atención médica era urgente. Su familia pudo verlo recién, ya en el hospital. El milagro es completo porque apenas tiene secuelas. Cuando lo vi, bueno, fue una alegría, que bueno, yo lo abracé y él me miró y me dijo, ¿tú pensabas que te ibas a librar de mí? Me dijeron que era un guerrero, y soy un guerrero. ¿Lo es? Sí, lo soy. Era muy valiente. En la habitación 620 por fin hay silencio, pero en los recuerdos de Hernán aún está el sonido de esos taladros que rajaron el concreto para encontrarlo. Un ruido liberador que muchos no alcanzaron a escuchar. Hernán piensa en ellos.
Yo estoy muy triste al final, no sé, me siento así como porque al ver todo, porque yo me he visto pues las imágenes de La Guaira, de cómo están, así como estuve yo expuesto, puede haber ahorita a esta hora personas también en la misma condición, entonces eso me da un poco de pesar pues, y bueno, que sigamos buscando a esas personas que podrían estar en un rinconcito y que bueno, que Dios los ilumine. Una luz que no se apaga en La Guaira ni en la esperanza de todo un país que como Hernán se pone de pie. Yarlenis Rosales, Jesús Romero y Paola Dragnik, Telesur, La Guaira. El Estado venezolano anunció la condecoración Héroe de Venezuela para los rescatistas internacionales y el reconocimiento al personal nacional que permaneció en primera línea desde el primer momento de la emergencia. Más que una distinción protocolar, el homenaje reivindica a quienes cruzaron océanos y fronteras para tender una mano al pueblo venezolano y confirma que la cooperación humanitaria también se construye desde el reconocimiento mutuo. Es por ello que el gobierno bolivariano impuso la medalla de héroes y heroínas de Venezuela a la Brigada de Rescatistas Cubanos y sus perros, a su apoyo en las labores de búsqueda y rescate tras los sismos que afectaron al país el pasado 24 de junio. En este contexto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó condecoraciones al personal de rescate nacional en reconocimiento a las labores de salvamento y recuperación ejecutadas durante la contingencia sísmica. Y he decidido enviar una carta, entre otros, al rey de Inglaterra para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo y ese oro debe estar para atender, las consecuencias terribles, trágicas de este doble terremoto. Mientras avanzan las labores de recuperación, la ayuda internacional sigue llegando. Uruguay inició el envío de más de 60 toneladas de asistencia humanitaria con medicamentos, alimentos, suplementos nutricionales y artículos de higiene para las comunidades afectadas. Es un esfuerzo que se suma al de decenas de países que mantienen activo el puente humanitario hacia Venezuela, convencidos de que reconstruir un país también significa acompañar a su gente en el camino de volver a empezar. Las migraciones suelen narrarse desde quienes parten, pero las grandes emergencias también revela a quienes llegan. Llegan sin conocer a las víctimas, sin hablar siempre el mismo idioma y muchas veces sin esperar nada a cambio. Llegan porque entienden que la solidaridad es un compromiso compartido. La historia de Hernán Gil Flores, rescatado gracias al esfuerzo conjunto de venezolanos y costarricenses, resume esa certeza. Cuando la humanidad decide actuar unida, ninguna frontera es más fuerte que el derecho a salvar una vida. Hay acontecimientos que cambian el paisaje de una nación y hay otros que también cambian la forma en que el mundo decide mirarla. Las emergencias naturales no distinguen ideologías, fronteras ni diferencias culturales, por eso su respuesta más eficaz tampoco debería hacerlo. Lo que Venezuela ha vivido en estos días deja una enseñanza que trasciende la coyuntura. En un tiempo marcado por los conflictos, las barreras y los discursos de división, la cooperación internacional ha demostrado que es posible construir puentes donde otros levantan muros. Cuando los pueblos deciden compartir conocimiento, capacidades y esperanza, la solidaridad deja de ser una consigna para convertirse en una herramienta de transformación. Desde la perspectiva del sur global, esta experiencia también reafirma que las naciones pueden encontrar en la cooperación horizontal una respuesta más humana, más justa y más efectiva frente a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Porque reconstruir no es solo levantar infraestructuras, es recuperar la confianza, fortalecer los lazos entre los pueblos y recordar que la dignidad humana siempre debe estar en el centro de cualquier acción. Al final las emergencias pasan. Lo que permanece es la memoria de quienes decidieron no ser indiferentes. Y esa, quizás, sea la lección más valiosa que hoy nos deja Venezuela. Hasta aquí esta emisión de Entre Fronteras. Nos vemos la siguiente semana con más historias. Hasta entonces.